sol, cada día sigo secando espinas en lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca, cojo el azul. Cuando mire el cielo en la forma clara de una nube gris, aparezcas tú. Una cara azul, una candelera, y el pasado sabes que no me olvidarás. Yo te llevo dentro, hasta de raíz, y por más que crezca. Hola, buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien, ¿tú? Muy bien. Bueno, buenas noches a todos los que se van uniendo. Vamos saludando por acá, ¿a quién vemos por aquí? Lina Grisales, buenas noches. Daniela, Lisana, buenas noches. Buenas noches para todos los que se están uniendo a este live, que va a ser muy interesante. Nos van contando si nos escuchan bien, si nos ven bien. Yo a ti te escucho perfecta También, y a ti. te veo también muy bien. Bueno, por acá se están uniendo. Muy buenas noches a todos. Lina Grisales nos dice que sí. Ok, Súper. perfecto, súper. Bueno, hoy vamos a tener eh, una noche interesante. Vamos a hablar un poquito del padre, de esa herida y de esa relación paterna, herida paterna, relación paterna. Vamos a hablar un poquito de por qué sanar, la importancia de sanar con papá. También vamos a hablar un poquito de esto. Sí, buenas noches a todos los que son por acá del lado de las redes de Verónica. Estamos haciendo pues en las noches de live de NECAI temas de salud y bienestar. Esta noche, como lo mencionaba Vero, vamos a hablar sobre la relación con el padre, eh, con este tema vigente de la fecha especial que tuvimos este mes de la celebración del Día del Padre. Entonces, para dar pues como continuidad en este mes, en las noches de NECAI estuvimos hablando desde diferentes puntos de vista sobre este tema de cómo sanar la relación con el padre y por qué es importante. Eh, Hace 8 días, la semana pasada, fue con la enfermera que enseña, hablando desde el papel del padre en la gestación, la lactancia, en el acompañamiento de la maternidad. Y hoy vamos a verlo desde el punto de vista del acompañamiento que tenemos por acá de nuestra invitada, Verónica, de @Verónica_al piso PNL, para quienes de pronto son del lado de mis redes y no la conocen. La presento. No, y preséntate tú. Buenas noches, bienvenida. Gracias, Angie. Qué rico de verdad compartir otra noche de NECAI contigo, que podamos hablar de temas que le ayudan mucho a las personas. Y en este caso, como tú lo decías, un tema tan importante como es el padre, y ya que estamos finalizando este mes de junio, que se conmemoró ese mes del padre, entonces importante para poder sanar, ¿cierto? Eh, bueno, para los del lado de tus redes, el nombre mío es Verónica Aguilar, soy terapeuta respiratoria, pero también soy máster en programación neurolingüística y terapeuta en hipnosis clínica reparadora. Entonces, Angie, qué rico de verdad compartir contigo. No, a ti muchas gracias por aceptar la invitación. Como siempre, esto es para ustedes. Pueden participar, hacer preguntas. La idea es que sea pues como algo activo y que ustedes puedan pues como resolver las inquietudes. O sea, la idea fundamental, pues es más como hacer el reconocimiento a los padres,
sin importar pues que esto sea como una conmemoración con un objetivo comercial, sino de rescatar esa labor que tiene el padre en la vida de todas las personas. Los padres siempre nos acompañan, estén o no estén presentes, ¿cierto? Vamos a hablar de el padre en el masculino, ¿cierto? Siempre van a estar ahí porque hacen parte de nosotros. Lo queramos, no lo queramos o no lo aceptemos, siempre está ahí, sin importar si está presente o ausente. Y pues si fallecieron o si no están al lado de sus hijos a causa de un divorcio, siempre van a estar en el corazón, ¿cierto? Entonces no solamente es en el aspecto físico, porque pues provenimos de un óvulo y un espermatozoide, ¿cierto? Que provienen de un hombre y una mujer. eh, entonces no solamente están en esa genética, en lo físico, sino que también, así no estén presentes y hayan fallecido, permanecen en nuestro corazón. Entonces es hacer pues como ese homenaje y también lo pensé porque pues en este momento en la sociedad hay como un desbalance en esa relación entre lo femenino y lo masculino y viene pues como desde ese origen de la relación que tenemos con el papá y de la importancia o no importancia o trascendencia o no trascendencia que se le da a ese vínculo que se desarrolla con el papá. Entonces, aprovechando que estamos hoy a 27 de junio, ya a portas de, por calendario, finalizar este mes de los padres, pues un tema muy oportuno. Así es, y es muy importante tener allí unas pautas como para saber cuándo tenemos una herida paterna o cuándo tenemos que sanar esa herida paterna. Y es, por ejemplo, si no conocieron al padre biológico, ¿cierto? O si llegaron a tener, por ejemplo, algún conflicto con él directamente, o si fue un papá que fue, por ejemplo, muy distante, o que fue un papá, por ejemplo, maltratador, ¿sí? O, por ejemplo, sí, cada vez que yo pienso en papá, pienso o tengo sentimientos de ira, frustración, tristeza, apatía, dolor. Entonces, es poder entender que si tengo alguna de estas pautas, muy posiblemente yo deba de empezar a pensar en sanar esa relación paterna en este caso, ¿cierto? Y puede suceder, por ejemplo, que un padre pues, no lo conocieron por algún motivo, entonces los motivos pueden ser que el papá pudo haber abandonado al hijo, puede ser por inmadurez, porque no era capaz de simplemente de criarlo porque su niño tampoco fue criado por su abuelo, entonces se vuelve como una cadena en este caso, ¿cierto? Cuando fue abandonado por su propio abuelo, tienden a repetirse estas cosas. O muchas veces también por muerte, porque el papá fallece antes del nacimiento del bebé o en los primeros años de vida y no se tiene como esa imagen de ese padre, de ese masculino, como tú hablabas, en ese momento del crecimiento. Sí, es muy importante entonces reconocer eh, y aceptar que se puede tener una herida por ausencia o por abandono pues, de esa figura paterna y que eso puede dejar secuelas en el desarrollo de la personalidad y que normalmente ese tipo de situaciones se reflejan en la vida adulta. Pues yo creo que todos los que estamos por acá conectados somos adultos y podemos evaluar esa relación que tenemos o que tuvimos con nuestros padres. ¿Qué consecuencias tiene no tener una buena relación o una relación sana con el papá? Muchísimas consecuencias porque puede afectar muchas cosas en tu vida. Y una de las cosas que puede afectar es, por ejemplo, las relaciones, pues tener relaciones tóxicas en un futuro, conseguirse parejas, puede ser ausente si el papá fue ausente o violenta si el papá fue violento, ¿cierto? Eh, Procrastinar también muchísimo, son de las personas que hacen las cosas y
mañana empiezo, no sé, a hacer dieta o a hacer ejercicio y jamás lo hacen, o mañana voy a organizar el closet y jamás lo organizan. Eso básicamente es procrastinar, ¿cierto? Escuchan de fondo a mi gato haciendo concierto porque lo tengo afuera y no lo dejo entrar al No, live. no es nada. Pero es que si lo dejo entrar no me va a dejar hacer nada. Entonces aquí está un concierto afuera. También una de las consecuencias importantes es tener falta de confianza en sí mismo, dependencia emocional, miedo a estar solo, ¿cierto? Entonces prefieren estar con cualquier mala compañía que estar solo en este caso, ¿cierto? No le ponen límites a las relaciones, y no solamente estoy hablando de relaciones eh, sentimentales, sino relaciones todas, las interpersonales a nivel laboral, a nivel de amigos, a nivel de familia, no saben poner límites, ¿cierto? Y normalmente tienden a tener sentimientos de rencor, de ira, de frustración, de estar enfadados pues, con la vida en este caso. Entonces, básicamente esas son las consecuencias que nos trae no haber tenido una buena relación con papá o una herida paterna en este caso. En estos live que hemos realizado con Vero y también pues como con otras invitadas que he tenido, hemos hablado de la importancia del vínculo con el padre. O sea, el vínculo con la madre es lo que nos hace tener toda esa relación con la vida, ¿cierto? Con la vida como tal. Y con el padre es lo que nos conecta con el mundo. Entonces, tiene que ver con la capacidad de conseguir nuestra realización personal, ¿cierto? Las dificultades que tengamos en ese aspecto, no sentirnos realizados, frustrados, no sentirnos exitosos, tiene que ver mucho con la relación con el papá. Tú mencionabas ahí unos aspectos y la relación con el padre tiene también que ver con todos aquellos situaciones que tenemos en la vida con respecto a la autoridad, ¿cierto? Entonces puede ser que tengamos como dificultades con aceptar la autoridad o que seamos personas autoritarias, ¿cierto? Entonces está pues como los dos polos de las situaciones, pero siempre pues tenemos como que empezar a evaluar con estos tips que nos ha ido dando Verónica cómo está nuestra relación con el papá para saber si la hemos sanado o todavía tenemos algo que trabajar. Recién habíamos hablado también sobre el niño interior, quién era este personaje, ¿cierto? Y entonces aquí vuelve a colación ese tema. No es no quedarnos ahí en el tema de la herida, el resentimiento, la frustración, la ausencia, sino hacernos cargo de él. Porque puede que, pues, no lo conozcamos, no sepamos quién es, pero ahí está este personaje que nos dio la vida, ¿cierto? Que nos dio lo más importante, participó en la creación de este ser que está acá, ¿cierto? Si no hubiese sido partícipe ese personaje, no estaríamos acá. Y como he dicho durante este mes en todos los lives que hemos realizado con el tema, pudo haber sido cualquier otro, pero no fue otro, fue ese, el de que tienes. Ese es el que era para ti. Ese fue el que escogió cada persona, cada ser humano escogió a su papá y escogió a su mamá para su propia evolución. Entonces, lo que hemos hablado en antiguos live, el plan de tu alma, ¿cierto? Uno lo escribe y todas estas circunstancias que ocurren en nuestra vida, desde que estamos en el vientre materno hasta el día que nos morimos, fueron escritas por nosotros mismos para nuestra propia evolución en este caso, ¿cierto? Y es muy importante, Angie, también saber o entender cuál fue el tipo de padre que cada uno tuvo, ¿cierto? Entonces, pudo haber sido el ausente físicamente, que puede ser que no haya sido precisamente por abandono, sino que simplemente vivía en la misma casa, pero se la pasaba trabajando todo el tiempo y llegaba, no sé, los fines de semana o llegaba por la noche tarde cuando el niño ya estaba dormido, ¿cierto? También está el padre que es ausente emocionalmente y es el padre que sí puede estar físicamente, pero es el papá que no muestra emociones, que no da afecto a los hijos, que, ejemplo, prefiere darles dinero antes de decirles
te amo, te quiero, darles un abrazo, ¿cierto? O tener otro tipo de manifestación emocional que no sea emocional, sino más como material, se podría decir así, las manifestaciones que se pueden dar, ¿cierto? Tenemos también el papá que es controlador, el papá que quiere manejar todo, el papá que no quiere eh, por ejemplo, si es una niña que salga a la calle, entonces controla, no deja hacer nada, o simplemente quiere que el hijo o la hija todo en el colegio lo saquen excelente, y si no saca todo excelente, va a tener un problema muy grande, ¿cierto? También tenemos el papá violento, que no solamente es violencia física, sino también violencia emocional. Ambas son igual de dañinas. De hecho, yo siempre he dicho que la física, pues a veces las heridas se curan fácil, entre comillas, pero la emocional es la que queda, la herida emocional es la que termina quedando marcada en este caso, ¿cierto? Y tenemos, porque todos los extremos también no son tan buenos, el amigo complaciente, el papá amigo complaciente, y es el que le da todo a los hijos, le da gusto, le da amor, le da cariño, en exceso todo. Y con respecto a las mujeres, a la hora de conseguirse un hombre, se vuelven tan exageradamente exigentes que no logran conseguir a nadie, porque ese papá las tenía tan acostumbradas a tantas cosas buenas que ninguno le va a dar la talla al papá. Entonces, por ese lado también puede ser algo como complejo, ¿cierto? Y los hombres se vuelven como, voy a decirlo así, entre comillas, como los bobitos que se dejan manejar, que se dejan hacer de todo, con tal de no perder a su pareja, se vuelven complacientes y son los que de pronto también se someten a mujeres maltratadoras, abusivas, o que solamente están ahí por dinero o por algún beneficio pues que les pueda dar el chico en este caso. Entonces también esos papás amigos complacientes, también en exceso, no es tan bueno. Es tan importante ese vínculo con el padre, que ese vínculo pues viene marcando cómo nos relacionamos con lo masculino. Entonces, nos permite reconocer los límites de aquello que nos ayuda, pues como a establecer las metas en la vida, lo que tú hablabas ahorita de la procrastinación, tiene que ver mucho con ese tema, ¿cierto? Entonces, una relación no sana con el papá puede entonces hacer que no tengamos como una visión clara, un propósito definido, unas metas o unos objetivos que nos dé dificultad con ese aspecto y nos dé dificultad concretar y llevar a cabo los proyectos. Lo que tú decías, un proyecto tan sencillo como organizar el closet, ¿cierto? Se pospone y se pospone porque ya es una conducta procrastinadora que está establecida y si vamos al trasfondo tiene que ver mucho con eso, con cómo fue la relación con el papá. Ujú. Así es. Y es importante también entender o hacernos la pregunta, si somos repetidores de nuestros padres o si somos sanadores en este caso. Repetidores que si yo tuve un papá alcohólico y yo soy alcohólica, estoy repitiendo la historia, ¿cierto? O si es un hombre, si era un papá maltratador y el hijo también es maltratador, está repitiendo. O si somos realmente sanadores y queremos cortar esa historia. El hecho de haber tenido un papá alcohólico, un papá violento, no me hace a mí un ser humano ni alcohólico, ni violento, ni nada por el estilo. Entonces, lo bueno es que cada vez somos más conscientes de la sanación y de cómo podemos empezar a trabajar este tipo de cosas y este tipo de heridas para evitar que yo como persona siga repitiendo los actos o si voy a tener hijos o tengo hijos, mis hijos también se vuelvan repetidores. Cuando un padre o una madre cortan ese linaje de sucesos no tan buenos, el resto de generaciones tampoco lo van a tener. Entonces, se va a ayudar bastante esto.
Sí, eso que tú mencionas ya tiene que ver mucho también con la parte de la genealogía y las lealtades inconscientes que se hacen. Pero entonces cuando hay padres ausentes, se hacen también lealtades inconscientes con la mamá. Entonces ahí ya la cosa se empieza a complicar un poco más, que es donde los hijos hacen el papel del esposo de la mamá o de ser el papá de los hermanos menores, y eso crea una serie de conflictos en sus relaciones interpersonales, no solo las de pareja, sino como tú mencionabas ahorita, las de trabajo, con los amigos, ¿cierto? Entonces esto es un tema pues como muy amplio, que tiene muchos puntos de vista desde donde abordar, pero que nos hace pensar y que hay que resaltar acá que es importante entonces darnos cuenta si tenemos una relación sana o insana con el papá, y que siendo adultos conscientes nos hacemos responsables de ese niño herido y lo podemos gestionar, y de esa manera darle un vuelco importante a nuestras vidas y dejar de estar repitiendo historias como tú lo dices. Exactamente, lo de las lealtades es algo súper importante porque sí, son lealtades inconscientes y, y muchas veces los niños hacen con el papá, ejemplo, papá maltratador, eh, lealtades con él, con ellos, con tal de que tú me quieras, yo voy a ser igual que tú, ¿cierto? Y se vuelven niños agresivos, se vuelven niños que son un poco manejables. Y la mamá dice, pero es que ¿por qué es así? ¿Cierto? ¿Por qué es así? Porque finalmente está haciendo una lealtad con papá de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, eh, hay que romper ese vínculo energético que ha sido destructivo para tratar de tener un vínculo que tenga una buena vibración y tratar de entender que el papá también tuvo papá, ¿cierto? También fue un niño y que fue criado en una familia que en ese momento tenía sus creencias, tenía sus costumbres y que sus papás lo hicieron de la manera en que lo sabían hacer en su momento, ¿cierto? O sea, los abuelos. Y el papá aprende lo que haya aprendido de los abuelos y cuando tiene al hijo, pues simplemente está haciendo lo que mejor sabe hacer, ¿cierto? O lo que aprendió a hacer de manera inconsciente. Entonces, es poder entender y cuando uno se pone en esos zapatos del papá de cuando fue niño y de la vida que vivió, empieza a entender uno muchas cosas. Entonces, por eso es muy importante conocer la historia familiar, conocer la historia del papá, conocer la historia de cómo fue su infancia, de cómo eran los abuelos con él, porque una cosa, y ya lo sabemos, los abuelos son diferentes de papás y diferentes de abuelos, pues siempre como abuelos tienden a ser más, a malcriar más, a dar más gustos, ¿cierto? Como papás eran mucho más psicorrígidos y más, si estamos hablando de una época antigua, entonces poder entender, hoy la invitación es ese, a buscar la historia paterna, a preguntarle si tienen al papá vivo o si lo tienen presente. Contame un poquito de tu infancia, cómo fue, cómo eran tus abuelos, pues cómo eran mis abuelos, perdón, cómo eran tus papás, te castigaban, qué hacían, cómo te castigaban, o si no tienen la forma porque el papá no está presente, entonces tratar de preguntarle a familia, a tíos, a, no sé, gente que haya sido cercana del papá de una u otra manera para conocer un poco la historia y así poderla entender. Y yo lo que siempre digo es, no se queden con una sola versión, pregúntenle a varias personas, entonces le pueden preguntar al papá, le pueden preguntar a los tíos, a diferentes, para que empiecen a unir estas versiones y puedan conocer un poquito más sobre la historia de esos papás. Este vínculo con el papá y con el linaje masculino, entonces ya tiene que ver, como ya en la parte más trascendental y energética, se relaciona mucho con todo lo que sucede en los órganos del lado derecho del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo, que tiene que ver con toda la parte lógica. Entonces, si vemos que tenemos dificultades como en esos aspectos, entonces también evaluar cómo ha sido nuestra relación con el papá.
hablar con el papá si lo tenemos presente, vivo, si tenemos alguna manera de comunicarnos con él, sin expectativas y sin juicios. Esto siempre va a ser así, sin juicios, porque lo que tú decías, nuestros papás también fueron hijos y tuvieron su relación conflictiva con sus padres. ¿Por qué? Porque así es siempre, ¿cierto? Porque siempre el ser humano va a estar metido en conflictos porque esa es la experiencia humana, ¿cierto? A eso vinimos a aprender. Y las primeras personas de las que aprendemos son de nuestros padres o de nuestros cuidadores desde que estamos pequeñitos. Y ese vínculo con el papá empieza desde eh, la concepción y antes de concebirnos. Entonces, así no lo conozcamos, no sé, así, por ejemplo, seamos hijos adoptivos y no sabemos nada de nuestros padres biológicos, que crecimos abandonados, no sé, pues voy a ser acá exagerado, en un orfanato, en bienestar familiar, pues acá en Colombia no conocemos a nuestros papás, todo eso está en nuestro inconsciente, de nuestros padres biológicos y mucho más de las personas que nos criaron y cumplen como esa labor o ese papel. Entonces es importante, entonces si vamos a ser padres, tener vínculos sanos, porque también no puede ser, digamos, es más complicado ser buen padre o un padre sano si no tienes una relación sana con tu propio padre. Esto va a ser cada vez más complicado. Y lo que les decía ahorita, rescatar esas heridas de la infancia, evaluarlas y ser conscientes y responsables de eso que ya nos dimos cuenta, sin juicios, sin reproches, sin victimismo, sino con los pies bien puestos en la tierra como los adultos que somos. Así es. De hecho, la literatura dice muchas cosas con respecto a la sanación pues, de los padres en este caso. Eh, yo siempre he dicho, pues uno no sana en un día, uno no va a sanar simplemente porque está viendo un live en estos momentos y ya sané, no, es un trabajo de tiempo, es un trabajo de compromiso, porque es un compromiso básicamente con uno mismo, porque cuando uno está sanando es para uno mismo, no para los demás. Así a los demás también se le vea reflejada esa sanación. Entonces, siempre ayudarse de lo que tengan, de los recursos que tengan a la mano o simplemente buscarlo, ¿cierto? Pero es muy importante para tener como presente para estos pasos de sanación es tomar conciencia. Tomar conciencia es que es simplemente entender que hay una herida, que una herida o un problema que marcó de una u otra manera la infancia y que debo de empezar a sanar. Cuando yo ya acepto que hubo este problema, esa toma de conciencia hace que yo diga, bueno, vamos entonces a buscar qué es lo que voy a hacer, ¿es cierto? Otro paso muy importante también es conectar con las emociones. Entonces, que es que yo cada vez que pienso en mi papá, pienso, no sé, con rabia, con dolor, con tristeza, con rencor. Entonces, bueno, primero valido mis emociones, busco básicamente por qué estas emociones se presentan en mí y las empiezo a gestionar en este caso. Porque yo decido si quiero seguir sintiendo rabia, si quiero seguir sintiendo dolor, si quiero sentir odio por el resto de la humanidad o por simplemente por mi papá en este caso, o si quiero sanarlo, ¿cierto? Digerir lo que estamos sintiendo. Cuando uno digiere lo que está sintiendo, no se lo deja aquí, no se queda sin expresarlo y sin manifestarlo. Cuando uno se guarda las cosas, aparecen las enfermedades, aparecen todos los malestares, no solamente enfermedades físicas, sino psicológicas. Entonces es muy importante esto, ¿cierto? Aceptar es un proceso importante en la vida y aceptar que simplemente las cosas no se dieron de la forma en que yo quería que se dieran, pero que esa era la mejor manera que se tenían que dar. Vuelvo y les digo, ¿para qué? Para la evolución, para mi evolución como ser humano en este caso, ¿cierto?
Conectar, y tú lo mencionaste ahorita, con ese niño interior es muy importante, porque cuando uno está conectado con ese niño interior, le hace entender a ese niño herido que uno ya creció, que uno es el adulto y que por ende yo soy responsable de las cosas que pasen de ahora en adelante. Entonces, el que está herido es el niño, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esos sentimientos de rabia, de odios, el que está herido ahí es el niño. Entonces, es sentarse, hablar con ese niño y sanarlo, y decirle simplemente, yo me hago responsable de todo de ahora en adelante como adulto que soy, ¿cierto? Entonces, también es muy importante esa parte. El autoconocimiento, mientras más nos empecemos a conocer cuáles son nuestras reacciones ante ciertos eventos, cómo actuamos con ciertas cosas, ahí también es importante porque empezamos a trabajar en nosotros mismos. Algo súper importante es también eh, el perdón, el autoperdón, porque si toda la vida me la he pasado de forma víctima, de que es que mi papá me abandonó, no, es que mi papá me maltrató, no, es que mi papá me hablaba feo, y toda la vida me la pasé haciéndome la víctima, me tengo que perdonar, porque yo misma creé todo esto, creé el simple hecho de victimizarme y de no asumir simplemente las cosas como las tenía que asumir como adultos. Entonces, pues pienso que estos son unos pasos importantes que pueden ayudar a mejorar toda esta parte de sanación con respecto a los papás. Sí, cuando tú dices que pensemos en el papá y que evaluemos qué sentimos, nos pueden salir todas esas heridas de la infancia. Y a propósito acá, entonces voy a hacer un paréntesis porque, pues si ustedes nos siguen en las redes y de pronto quienes no estén como muy pendientes, hemos hecho en estos días el anuncio de nuestro taller Sanando las heridas de la infancia, una manera de reconstruir tu presente. Este taller va a ser el 8 de julio, es un sábado a las 9 de la mañana, en Guarne. Vamos a tener pues espacio para meditación, para grounding, que es la caminata pues por la tierra, estar en contacto con la tierra para devolver y sanar todo aquello que nos duele. Entonces, cuando hablamos de esa relación con el papá, afloran muchas heridas de la infancia, tristeza, rencor, rabia, pero también pueden aflorar sentimientos bonitos, ¿cierto? Todo depende de cómo tomemos las cosas y cómo hayamos vivido, pero normalmente eso entonces cuando le hacemos conciencia, han pasado muchos años, entonces lo que tú decías, cambiar esa manera de percibir, sentir y recibir ese vínculo que tenemos con el papá puede tardar un poco en sanar, ¿cierto? Y de hecho tarda bastante en sanar. Entonces la invitación es a que evaluemos cómo está esa relación con nuestro papá y qué podemos trabajarle a ella, que con toda seguridad lo mínimo que vamos a lograr es mejorar y estar en paz con nosotros mismos y con el mundo, ¿cierto? Al estar en paz o tratar de sanar y equilibrar esa relación con el papá, pues quién va a tener las ganancias? Nosotros y nuestra vida, ¿cierto? Vamos a trascender, a evolucionar. Entonces es ese tema más más allá de la frase de honrar al papá y la mamá, desde el punto de vista religioso es eso, es darles el lugar que se merecen. Para nosotros estar acá, tuvieron que estar ellos antes que nosotros, ¿cierto? Entonces, el honrar el papá y la mamá es darles ese lugar, ¿cierto? Reconocerlos como son, como fueron, ¿cierto? No los podemos cambiar, son los que son y son los que nosotros elegimos, no los que nos tocaron, como hemos pensado muchas veces. Los papás los elegimos nosotros, ¿cierto? En el contrato álmico, los convenios álmicos, como mencionaba Vero al comienzo del live, ahí nosotros escogimos qué venimos a trascender y aprender. Y no es casual, sino causal. Esa es la causa y el efecto es lo que
hacemos conciencia hoy en día. Exactamente. Y bueno, con respecto a este taller que vamos a hacer el próximo 8 de julio, es la oportunidad para uno de los pasos importantes en la sanación, que es la autonutrición. Eh, ¿Qué le estamos o con qué estamos nutriendo nuestro cuerpo? Y no solamente estoy hablando de alimentos, del consumo de alimentos, que es muy importante, sino también del ejercicio y qué le estamos metiendo a nuestra mente, cómo estamos alimentando nuestra mente. Entonces, cuando estamos en un proceso, como seres humanos, todos tenemos de una u otra manera cosas para alivianar, para sanar, para quitar cargas. Este tipo de talleres enriquecen mucho. Y todos, absolutamente todos los seres humanos tienen o tuvieron alguna herida en la infancia. Puede ser causada por papá, puede ser causada por mamá, puede ser causada por los cuidadores, puede ser causada por los profesores de la guardería o de la primaria. Recordemos que los 7 primeros años de vida son los años más importantes en el cerebro de un niño y todo lo que pase de los 0 a los 7 años de vida va a marcar la adultez de ese niño, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, todos por el simple hecho de ser seres humanos tuvimos alguna herida de infancia. Entonces, obviamente están cordialmente invitados a este taller. Va a ser un taller en contacto con la naturaleza, va a ser un taller muy práctico, va a ser un taller muy vivencial, donde siempre que uno entra a este tipo de talleres, sea cual sea, uno entra siendo una persona y sale siendo otra persona, porque está nutriendo su mente, está nutriendo su alma, está nutriendo su cuerpo hacia adentro, de la piel hacia adentro, es lo que se está haciendo en este caso. Entonces, quedan todos cordialmente invitados para este taller el próximo 8 de julio. Sí, entonces las inscripciones pues están, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Yo acá les dejé fijado cómo pueden contactarse con Vero o conmigo pues en necai.oficial. La invitación pues es abierta, de verdad que son temas que normalmente los dejamos como ir pasando y seguir, y después nos preguntamos por qué tenemos la vida que tenemos, por qué no salimos de ahí, por qué atraemos las mismas parejas, por qué nos resultan los mismos trabajos o por qué no duran el trabajo y por qué vivimos esas mismas experiencias, ¿cierto? Entonces es como un kit de herramientas que vamos a tener para transitar por este camino, ¿cierto? El aprendizaje es todos los días y es continuo sin importar la edad que tengamos. Nunca es tarde para hacernos cargo de ese niño interior. Y ya, pues, si ustedes quieren, pueden buscar acá en el feed de necai.oficial, que ya hemos hablado varias veces de las heridas de la infancia, para que se vayan como ahí intrigando un poquito y tengan pues ahí como la noción y la expectativa de lo que se va a tratar, que eso ya pues es algo muy amplio y como es algo vivencial, que lo vamos a hacer pues a través de actividades individuales y grupales, pues no, va a estar muy, muy chévere para que se animen todos y se inscriban. Bueno, ¿qué nos hace alejarnos de los padres? Ya hemos hablado mucho. Lo primero es seguir en el papel de víctima, ¿cierto? Sentirnos siempre víctimas de lo de los comportamientos que tuvieron nuestros padres con nosotros. Y lo que les he dicho todo este rato, no es juzgarlos, ¿cierto? Porque nadie da de lo que no tiene, ¿cierto? De lo que no tiene en su interior. Entonces, siempre tener presente que nuestros padres han hecho lo mejor que han podido desde su conocimiento, desde su ser, desde todas las herramientas que ellos tienen y desde todo lo que ellos mismos vivieron con sus propios padres y cómo fueron criados y en el contexto donde se desarrollaron como personas, ¿cierto? También nos aleja de nuestros padres ser sus cuidadores.
desde lo transgeneracional y desde la parte pues como de constelaciones familiares y todo esto, se habla que hay que respetar las órdenes del amor, ¿cierto? Que todos pertenecemos a una familia y que siempre hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Y ese equilibrio de la relación con nuestros papás es que los papás dan y los hijos reciben. Cuando las relaciones se establecen al contrario, entonces ahí es cuando vienen también los conflictos. La única relación que está ahí como más equilibrada entre dar y recibir es la relación de pareja, pero las otras relaciones deben pues como para que no ocurran los conflictos que siempre van a ocurrir, respetar esas órdenes del amor, respetar la jerarquía, ¿cierto? Nuestros padres son mayores que nosotros, si transgredimos esa jerarquía, es allí donde vienen los conflictos. Entonces, algo que nos aleja a nuestros padres es eso, creernos los cuidadores o creernos los papás de nuestros papás, juzgarlos, corregirlos, ¿cierto? Todo eso afecta la relación con el papá. Estar dependiendo siempre de su aprobación, ¿cierto? Creernos como adultos, o sea, seguir como adultos comportándonos como niños, estar buscando siempre la aprobación del papá, ¿cierto? Y no hacernos cargo de nuestras decisiones y de nuestra vida, ¿cierto? Una manera de coger las riendas de la vida es eso, sanar las heridas de la infancia, ¿cierto? Entonces es pues como lo que queríamos compartir con ustedes esta noche, con el tema vigente de la relación con el papá, que no sea solamente durante este mes, sino que estemos evaluando todo el tiempo, que no sea por algo solo de fines comerciales, sino que sea algo que nace como de nuestro, que nos ayuda a cumplir nuestro propósito de vida. Tener una relación con el papá nos ayuda, miren, a la parte del éxito, el desarrollo profesional, todo ese tema de conexión con el mundo, es todo lo que tiene que ver con la relación con el papá. Ujú. Así es. Hay un libro muy interesante, ya que estabas hablando de eso, del por qué nos alejamos y dando como todas esas pautas, y es dónde están las monedas. Los que lo quieran me pueden escribir Un a mi libro página, espectacular. que yo se los puedo enviar, el PDF obviamente, y es un libro resumido, pues muy resumido es que nosotros tenemos que tomar las monedas que nos dieron nuestros papás, muchas o pocas, de oro, de cobre, de papel, del material que hayan estado hechas, eran las monedas que ellos tenían para darnos, y cuando nosotros tomamos esas monedas y las aceptamos en nuestra vida, va a ser mucho más fácil llevar nuestra vida y nos despojamos de muchas cargas también. Entonces es un libro realmente mágico, es un libro muy, muy, muy bonito que ayuda a la aceptación de nuestros papás, de tanto de aceptar las monedas, como les digo, las de oro y las de cobre, las de papel, lo que haya, aceptar lo bueno y aceptar lo no tan bueno, y poder vivir de una forma tranquila eh, con respecto a eso. Entonces, las personas que lo quieran me escriben un mensajito a mi Instagram de PNL, que ahí está fijado, y con el correo para yo enviarles el PDF al correo electrónico. Sí, ese libro es un relato súper bacano. Es cortico, es fácil de leer, o sea, ustedes en Fácil 20 de leer. minutos esperando o haciendo una fila para pagar o en un banco, cualquier cosa, mientras los atienden en una cita, se lo leen. Y les juro que les cambia la percepción de la relación con los papás. Es súper, súper, súper bacano. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, los que todavía están por acá conectaditos, qué les gustaría saber, qué les gustaría ampliar, con qué inquietudes se van. La tarea es esa, que empecemos pues a evaluarnos y a preguntarnos cómo está la relación con nuestro papá, ¿cierto? Sin juicios y sin pues como la expectativa de cambiarlos, ¿cierto? Porque es aceptando siempre los padres que tenemos, dándoles el lugar que ellos se merecen, ¿cierto?
porque simplemente por haber sido nuestros padres ya tienen ese orden jerárquico y esa jerarquía hay que respetarla y se respeta dándoles el lugar y honrándolos. Me regalan la info del taller de julio. Linas Grisales va a ser el 8 de julio, sábado, de 9 a 1 de la tarde, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, más o menos, queda en Guarne, es en la vereda Colorado, pues si se desplazan pues en transporte público es fácil de llegar, Es pues muy en la fácil terminal de del llegar al norte, sitio. en la terminal del norte, en un bus de Río Negro de Marinilla, no de Guarne, sino de Río Negro de Marinilla, porque es más allácito pues del casco urbano de Guarne. Y ya pues las indicaciones específicas se bajan en un punto específico en la autopista y ya de ahí pues para el lugar donde se va a realizar también hay transporte o coordinamos pues como para la recogida de las personas que se desplacen en transporte público. Es fácil de llegar, la inversión es de 85.000 pesos, incluye el refrigerio, pues vamos a hacer actividades de meditación, de grounding, de conexión con la tierra y toda la parte pues como práctica de los ejercicios que nos van a ayudar a reconocer y a sanar esas heridas de la infancia. Y a sentirnos como niños ese día, porque el objetivo es ese. Pues no va a ir el adulto al taller, no llega, bueno, llega el adulto, pero el que se queda realmente va a ser el niño en este caso. Entonces vamos a hacer un trabajo muy bonito, va a ser un taller de verdad muy, muy bonito. Entonces, todavía pues tenemos inscripciones abiertas, son cupos limitados porque el objetivo de estos talleres no es que sea lleno de gente porque se vuelve algo que no sería tan individualizado y pues por lo menos yo cuando hago talleres me encanta trabajar como esa parte también grupal, pero también individual para que todas las personas salgan contentas, salgan llenas, salgan nutridas en la parte interior. Entonces, bueno, se pueden animar todavía. Bueno, entonces de tarea para hoy, para ayudarnos a reconocer como en qué punto tenemos la relación con el papá, irse con estas preguntas. ¿Quiénes fueron nuestros padres? Porque realmente conocemos a nuestros papás o nos hemos dedicado a juzgarlos todo el tiempo. Entonces la primera pregunta, ¿quiénes fueron nuestros padres? Eso nos hace pensar como personas ellos, cómo fueron, cómo crecieron, qué hicieron o dejaron de hacer en el camino, sin el juicio. Pero eso nos ayuda a reconocer que ellos, además de papás, fueron amigos, fueron compañeros, fueron hijos, fueron primos, fueron sobrinos, ¿cierto? ¿Cómo son las relaciones de nuestros padres con las otras personas? ¿Cómo les percibimos ahora que nos convertimos en adultos y que experimentamos desde ese lugar? Y sobre todo los que tenemos la oportunidad de ser padres, entonces hacernos esa pregunta, ¿cómo percibo yo a mis padres desde este punto que yo soy adulto y que tengo hijos? ¿Cierto? Eso cambia mucho también la percepción. ¿Cuánto dolor sigo arrastrando? El ejercicio que nos decía ver ahorita, pensar en nuestros papás y qué sentimos cuando pensamos en ellos, ¿cierto? ¿Cuánto dolor sigo arrastrando ahí y sigo pensando en esos mismos juicios y en esos reproches que tengo para los papás, ¿cierto? Eso es seguir ahí arrastrando con ese dolor y eso se convierte, como les decía ahorita, eso energéticamente tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo, la relación con el padre y todas las funciones que hay ahí, y con los órganos del lado derecho. Entonces miren que muchas de esas enfermedades o padecimientos que tenemos tienen que ver mucho con la relación con los papás. ¿Sigo siendo un niño o me considero ya un adulto? Entonces, esa es como la invitación a que nos hagamos estas preguntas. Estos live, estos en vivo quedan
en el feed de Nekai.oficial para que los revisen cuando quieran, para que los compartan con las personas que ustedes crean que los puedan necesitar. Y no, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber participado a quienes participaron y la invitación que se animen a participar del taller. Yo estoy perdiendo por acá. A ver, se me está quedando congelada. Sí, yo también te vi congelado un momentico, pero ya, ya. Bueno, ya como les decía Angie, entonces bienvenidos al taller del 8 de julio, los esperamos. Todavía tenemos inscripciones, aprovechen, de verdad que es un taller muy bonito, de sanación muy bonita, que hay que aprovechar bastante. Y qué rico, Angie, poder haber vuelto a compartir contigo en estas noches de Nekai, esperando que podamos seguir haciendo muchas más noches de estas con temas muy interesantes que nos aportan mucho a todos. Sí, no, a todos muchísimas gracias, a ti, Vero, porque siempre aceptas mi invitación y Ujú. no, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, que se vayan con esa inquietud y con esa chispita para que todos vivamos mejor. De eso se trata, ¿cierto? De aprender a gestionar todas estas emociones y percepciones que tenemos en la vida. Entonces, no, feliz noche para todos, que Feliz descansen. noche para todos. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Un abrazo grande. Angie, chao. Chao.